La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Señor le bendiga. Y agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede una vez más de estar en el ejercicio de este ministerio, en esta transmisión que esperamos no solo edifique su vida y la vida de su familia, sino sobre todo sea para la gloria de Dios. El Salmo 90, que es un salmo que escribe Moisés, siervo de Dios, dice en sus versículos 1 y 2: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hacemos nuestra la oración de Moisés, siervo de Dios, porque efectivamente Él es nuestro refugio eterno, porque Él es refugio de generación en generación, y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y así como Él escuchó la oración de Moisés, su siervo, también Él escuchará tu oración, mi oración y la oración de todos aquellos que invoquemos su nombre y lo hagamos desde lo profundo de nuestro corazón. Por eso, en esta tarde yo te invito para que inclines tu rostro y de manera sincera en tu corazón eleves una oración al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos la bendición que nos concedes de invocar tu nombre, de estar en tu presencia y de participar de tu comunión y de tu bendición. Te agradecemos con todo nuestro corazón el que hasta aquí tú nos hayas ayudado, nos hayas asistido, y sobre todo te agradecemos la ayuda y la asistencia que nos darás el día de mañana y pasado mañana. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Por eso hoy no solamente hacemos nuestra la oración de aquel tu siervo Moisés, quien te reconoció y proclamó como su refugio, sino que hacemos nuestra también la oración de aquel tu siervo Samuel, quien dijo: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has sido propicio, Señor. Por ello, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Y ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, la vida de tu siervo, nuestro hermano Pablo Terríquez, a quien tú le concedes la bendición de compartir tu palabra. Úsale, Señor, en la unción, sabiduría y dirección de tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea glorificada en nuestros corazones y en las familias y en aquellos que no te conocen, pero que por tu palabra, Señor, serán tocados y quebrantados por tu Espíritu y se volverán a ti, Señor, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra, Señor, es como espada de dos filos. Y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. A ti la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Hermanos amados, les agradecemos su tiempo, su paciencia, su amor y la bendición que nos conceden de estar con nosotros en esta actividad. Así también recibimos a nuestro hermano Pablo Terríquez, es pastor ordenado y presidente de la Alianza de Jóvenes del Presbiterio Colima, Michoacán, Vidas Nuevas en Cristo Jesús. Hermano Pablo, deseamos que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. El Señor le bendiga, hermano. La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos a nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial, al cuerpo pastoral del presbiterio y de esta amada iglesia, Rey de Reyes,
Y a usted, amado hermano, que nos está sintonizando a través de las redes sociales, del canal de YouTube del Presbiterio, le saludamos con la paz de Dios, deseando que ahí donde se encuentra, en casa o en el trabajo o en cualquier otro lugar, reciba de parte del Señor una bendición de lo alto. Nuestro tema el día de hoy, amado hermano, convertíos, dice Jehová, para lo cual le invitamos para que busque en su Biblia y leamos juntos la palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 3 en el verso 14 y en Isaías en el capítulo 57 en el verso 15. La palabra de Dios dice así en Jeremías capítulo 3 verso 14: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Isaías 57:15 dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los versículos que leímos fueron escritos en dos momentos diferentes, amados hermanos. Uno posterior a la invasión a Siria, como lo es el caso del profeta Isaías, y el otro posterior a la invasión babilónica, como es el caso del profeta Jeremías. En ambas ocasiones, tanto en el norte como en el sur de Israel, la situación no era nada alentadora. Destrucción, muerte, dolor, enfermedad, hambre, esclavitud. Queremos decir que Israel hasta nuestros días, amados hermanos, al menos 27 veces ha sido sitiada y ha sido destruida. ¿Por qué Dios? Y esta es una pregunta que sale y que surge precisamente a partir de esta situación. ¿Por qué Dios ha permitido la destrucción, el dolor, la muerte y esclavitud de su pueblo? Y no solamente de su pueblo, quizás algunos se llegasen a preguntar de las mismas naciones. Entendemos en un sentido general a través de estas porciones de la Escritura que acabamos de leer, porque su pueblo le falló, le deshonró, desobedeció. La rebeldía de la cual nos habla el pasaje que leíamos de Jeremías capítulo 3 verso 14 establece una condición de vida en contra de Dios, un estado de guerra voluntario, de desobediencia absoluta, de idolatría, de apostasía, de haber negado la fe, de haberse apartado de Dios y de su palabra, de haber cambiado la bendición por la maldición, de conducirse por sus mismos deseos, quebrantando el pacto de Dios, de haber rechazado todo ofrecimiento de parte de Dios para volverse a Él, de haber pecado deliberadamente, de haber callado la palabra de Dios o haberla dejado de escuchar, viviendo en apariencia en muchas ocasiones y ritualismos o formalismos, pero no en verdadero corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. El pueblo de Israel había dejado de ser por señal, como lo establece el profeta Ezequiel, ejemplo y luz a las demás naciones, pues no manifestaron a través de sus vidas la obra de Dios. Algunos simplemente se aislaron, en otros no había diferencia entre ellos y los demás pueblos. Aún, como lo expresa el profeta Jonás, aún en algunos momentos Nínive, Babilonia, era más temerosa de Dios que Israel. Dios nos dice a nosotros, al igual que al pueblo de Israel hace 2600 años, amados hermanos, aproximadamente: he visto sus caminos, dice Isaías 57:18, he visto sus caminos, es decir, conozco tus obras, sé tu manera de vivir. He examinado tus intenciones, he visto tus pensamientos, he conocido tus sentimientos y tu voluntad, he visto lo que haces en secreto y en público. Y Dios le dice a su pueblo ahí en Isaías 57:4: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿Podemos acaso, amados hermanos, y esta es una pregunta que surge a través de estos versos de la palabra de nuestro Dios, ¿podemos acaso escondernos de Dios? ¿Podrá acaso el hombre engañar a Dios? Y es la expresión bíblica en Isaías 57:4, ¿de quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Es la expresión de la palabra de nuestro Dios. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Y a partir del verso 5, allá en Isaías 57, amado hermano, que si tiene su Biblia le invitamos que continúe la lectura, dice: rinden culto con gran pasión a sus ídolos, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso sacrifican a sus hijos abajo en los valles y en los peñascos de los acantilados. Sus dioses son las piedras pulidas de los valles, ustedes le rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano, ellos son su herencia, no yo. ¿Creen que todo esto me hace feliz? Ustedes cometieron adulterio en cada monte alto, allí rinden culto a los ídolos y me fueron infieles. Han puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con estos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Han ido a Moloc con aceite de oliva y muchos perfumes y han enviado a sus representantes por todas partes, incluso al mundo de los muertos. Se han cansado en su búsqueda, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios, y no se fatigaron. ¿Les tienen miedo a estos ídolos? ¿Les producen terror? Por eso me han mentido y se han olvidado de mí, de mis palabras. ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Ahora pondré al descubierto sus supuestas buenas obras, ninguna de ellas los ayudará. Veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Vaya, un soplo de viento puede derrumbarlos, basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Pero dice la palabra de Dios: pero el que confíe en mí heredará la tierra y poseerá mi monte santo. Dios no puede ser burlado, amado hermano. Pero la pregunta que nos surge a partir de estos versos de la palabra de Dios: ¿cuánto vale Dios? Porque en relación a esto, aunque quizás esto parezca una pregunta burda, pero si entendemos quién es Dios, entonces entendemos cuánto hemos nosotros ofendido a Dios y cuánto nosotros le hemos fallado y deshonrado y desobedecido y nos hemos comportado de manera rebelde en contra de Él. De acuerdo a los pasajes que hemos tomado como base para nuestra exposición de la palabra en este día, entendemos que Dios es alto y sublime. Dios existe por encima de todo espacio de manera incontenible, ilimitada e inagotable. Dios es eterno, Dios existe por sí mismo sin principio ni fin de manera uniforme y simultánea. Dios es santo, Dios aborrece y rechaza el mal de acuerdo a Isaías 57:15 y Él ama y realiza el bien de manera sustancial, eficiente y absoluta. Y en relación a la iglesia, como leíamos ahí en Jeremías capítulo 3 verso 14, en relación a la iglesia y a su pueblo Israel, Él se describe como el esposo. Las imágenes y simbolismo del matrimonio se aplican a nuestro Señor Jesucristo y al cuerpo de creyentes, la iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos que hemos confiado en nuestro Señor y Salvador como nuestro único y suficiente Salvador, y que le hemos recibido a Él y que hemos recibido y le hemos aceptado en nuestro corazón, y Él es el esposo que con mucho sacrificio y amor ha escogido a la iglesia para ser su esposa, para santificarla, dice Efesios 5:25 al 27, tal como hubo un periodo de desposarse en tiempos bíblicos durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda. Asimismo, la esposa de Cristo está separada de su esposo durante este tiempo. La responsabilidad nuestra de la novia, de la iglesia durante este periodo de tiempo es serle fiel a nuestro Señor. En la segunda venida de Cristo, la iglesia estará unida con el esposo y se llevarán a cabo las bodas, y de esta manera estaremos unidos con Él para toda la eternidad. La palabra de nuestro Dios entonces en relación a este punto nos dice en conclusión que hemos ofendido a Dios tan alto, tan grande, de manera tan incontenible, ilimitada, inagotable, sin principio ni fin, de manera uniforme y simultánea, rechazando y aborreciendo el bien y amando y realizando el mal de manera sustancial, y tal cual como Dios lo dijo a Israel, hemos sido infieles a Dios y a su pacto. En esta descripción de la palabra de nuestro Dios, se nos enseña entonces y se nos transmite el mismo mensaje que un día Pedro les dijera al pueblo de Israel en Hechos capítulo 3 versos 11 al 19.
Pedro les dijo a los israelitas que habían visto la sanidad de un cojo de nacimiento, y teniendo asidos, dice el verso 11, asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros ves y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Lo que se nos describe aquí, hermano, es nuestra condición delante de la presencia de Dios. Pedro les dice a la iglesia, y Pedro les dice a los israelitas que estaban ahí presentes: vosotros entregasteis, como Judas, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vosotros negasteis, como lo hiciese Pedro, al santo y al justo. Vosotros, dice por último, y matasteis, como aquellos que prefirieron a Barrabás antes que al autor de la vida. ¿Cuántas veces, amado hermano que estás escuchando esta transmisión a través de las redes sociales, cuántas veces actuamos por conveniencia? Todas las cosas que están frente a nosotros son elecciones, decisiones de muerte o de vida. Un día todos rendiremos cuentas de nuestros caminos, de nuestra manera de vivir delante del autor de la vida. Por tanto, Pedro les dice a aquellos israelitas que estaban escuchando aquel día aquella predicación: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice Hechos capítulo 3 verso 19. Y una vez más volvemos a nuestra cita base, Jeremías 3:14, que dice: convertíos, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, porque así dijo. Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué busca hoy el Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones? Que nos convirtamos a Él, que nos volvamos a Él. ¿Qué es la conversión? Es darnos media vuelta para dar la espalda al pecado y la cara a nuestro Dios. Porque dice Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A través de esta porción Dios estaba diciéndole a su pueblo que ellos le habían abandonado, que ellos le habían dejado, que ellos le habían desobedecido, que ellos le habían dado la espalda, convirtiéndose, yéndose tras el pecado, pero ahora los llama a volverse a Él, los llama a volverse a la presencia de nuestro Dios. Por tanto, la conversión requiere dos pasos: arrepentimiento, como lo hemos leído en Hechos 3:19, arrepentimiento por el que se aborrece y abandona el pecado, y fe por la que se recibe a Cristo en el corazón. Convertirse. A través de estas porciones de la Escritura, el Señor estaba diciéndole al pueblo de Israel: vuélvete a mí, aléjate del pecado, apártate del mal, deja de hacer lo malo delante de mis ojos, conviértete a mí. Entonces la conversión en el sentido de la raíz hebrea significa ser conducidos hacia Dios, menguar para que Dios crezca en nosotros, enderezar y limpiar nuestra vida, nuestro camino.
En un sentido también significa indemnizar, pagar el precio de la ofensa. Y el Señor Jesucristo es el que exclamó en San Juan 19:30, consumado telestai, pagado está. Él fue el que pagó nuestra culpa en la cruz del Calvario. En un sentido también convertirse significa recapacitar. Y es aquella parábola de aquel hijo pródigo que, encontrándose comiendo de las algarrobas y aún deseando la comida que tomaban los puercos, él recapacita en su mente y en su corazón y dice: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquel joven recapacitó en su mente y en su corazón y vino a su padre, regresó a él, recapacitó en su mente y volvió a él y le dijo, y su padre le recibió, le abrazó, y dice la palabra de Dios, y le besó. Y le besó. Para el pueblo de Israel, un beso significa: estoy en paz contigo. Ese beso significó la paz del padre con el hijo, con aquel hijo que se había ido y que se había comportado de manera contumaz y rebelde, pero ahora había vuelto, y el padre le estaba diciendo: tenemos paz. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, dice Isaías 1:18, serán emblanquecidos. Significa convertirse, significa rescatar. Dios perdona y restaura a los que se arrepienten y ponen su confianza en Él, porque así dijo el alto y sublime. Amado hermano, amada hermana, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios alto y sublime, excelso y majestuoso, lleno de gracia y de verdad, lo que para nosotros era imposible, volvernos a Dios, regresar a Él, convertirnos de nuestros malos caminos. Él lo ha hecho posible a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él descendió, se hizo carne para salvarnos y ofrecernos reconciliación, paz para con Dios. Dice Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice en Romanos en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y dice así el verso 10 del capítulo 5 de Romanos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados con Dios.
Esta es una palabra de vida para ti, amado amigo que nos escuchas, para ti, amada amiga que nos estás sintonizando. Qué palabras tan dulces. Este es el refrigerio de parte de Dios, su reconciliación ofrecida a través de su Hijo unigénito. Él restaura el espíritu destrozado. Él reaviva el valor de los que tienen un corazón moribundo. Él alienta el alma del hombre arrepentido. Él anima al afligido y al de corazón humillado. Él vivifica a los de corazón quebrantado. Él hoy te dice a ti: yo soy tu paz, yo soy tu Salvador, yo soy quien puede restaurar tu vida y tu corazón. En un mundo lleno de desesperanza, caído, lleno de dolor y de pecado, Dios nos ofrece un refrigerio como un oasis en el desierto, reconciliados con Dios. Es el llamado de Dios a través de la conversión a una real, continua y verdadera relación con Dios. El mundo puede ignorar el pecado, pero no puede perdonarlo. Dios no ignora el pecado, pero Él puede perdonar y dar vida eterna. Sabes, amado amigo, amada amiga que nos estás escuchando, amada hermana, hermano, varón, joven, señorita, si nos convertimos, Dios nos dice en Isaías 57:18: he visto tus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Yo les sanaré, Jehová Rafa. Yo les sanaré, dice el Señor. Yo les limpiaré, les remendaré, les restauraré, les arreglaré, les cuidaré. Dice, les salvaré. Yo les pastorearé, Jehová Roí. Yo les apacentaré, alimentaré, cuidaré, mantendré, sustentaré, guiaré, dirigiré, la promesa del Señor. Y por último dice, yo les daré consuelo. La misma obra del Espíritu Santo de nuestro Dios como consolador. Yo me compadeceré, aliviaré tus heridas, atenuaré tus dolores, tendré misericordia. Y aún, dice Romanos capítulo 8, intercede el Espíritu Santo de Dios por nosotros con gemidos indecibles. Amado amigo y amiga, pequeño, adolescente, joven, señorita, varón, en esta tarde el Señor nos hace a través de su palabra un llamado a nuestra vida, a convertirnos a Él. ¿Cómo está tu vida delante de Dios el día de hoy? Pues Dios nos dice, amada iglesia del Señor, convertíos, dice Jehová, convertíos, dice el esposo, ven a Cristo, dice el Señor, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios quizás a través de esta breve exposición de la palabra te ha mostrado la realidad espiritual de nuestra vida, de tu hogar, de tu familia, pero la invitación del Señor es: conviértete a Él, vuélvete a Él. Este es el Evangelio. Dios vino a sanar a las naciones y a reconciliarnos con Él. Ahí donde estás, amado amigo, amada amiga, te invitamos a que hagas una oración en esta hora y le pidamos al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos sane, que Él nos consuele, que Él nos pastoree, que Él nos transforme, que Él nos moldee para la gloria preciosa de su nombre. Padre Celestial, hoy nos volvemos delante de tu presencia, de todo nuestro corazón, Señor, humillados delante de tu presencia, porque te hemos ofendido, porque te hemos fallado, porque hemos hecho lo desagradable delante de ti. Pero tú nos llamas con un tierno amor, con un amor incomparable.
para que nos reconciliemos contigo a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Convertíos, dice el Señor. Es el llamado a través de tu palabra. Concédenos volvernos a ti. Señor, sánanos. Señor, pastoréanos. Señor, da consuelo en este día. Da consuelo, Señor, en esta tarde. Perdona, transforma, moldea nuestra vida para la gloria preciosa de tu nombre, cariñoso Salvador. Te lo suplicamos. Transforma nuestra vida y nuestro corazón. Y hoy nos volvemos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, con lamento, suplicándote tu gracia, oh Dios eterno, Señor, reconociendo que eres tú quien nos llama a volvernos a ti, Señor, a regresar a ti. Señor Jesucristo, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia y suplicamos tu ayuda y tu favor. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios eterno. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor Jesucristo. Gloria sea a ti, Señor Jesús. Bendito seas. Gloria sea tu nombre. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por la bendición que Él nos ha concedido de poder predicar su palabra. Deseamos que ahí en sus hogares Dios les bendiga, Dios les prospere, Dios les llene de sus abundantes bendiciones, y que aquel que nos llama a volvernos a Él, que a partir del día de hoy caminemos en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Le invitamos, amado hermano, para que leamos juntos el Salmo 23 y así desde nuestros lugares, en esa confianza en el Señor, recibamos la bendición del pastor de los pastores. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigan sintonizando esta página de nuestro presbiterio en las predicaciones, en la actividad del radio el día domingo a las 5 de la tarde, el día domingo a las 12 y por la tarde a las 5. Les invitamos, les esperamos, amados hermanos, y en nuestras casas sigamos reuniendo a nuestras familias para que nosotros sigamos siendo edificados en la presencia de nuestro Dios. La paz de Dios, y Dios les bendiga a cada uno.